Una vez que ya tengo mi nudo alondra, ahora lo que haré es pasar la cuerda derecha por debajo de esta cuerda. Ahora, a través del bucle y apretamos. Hago lo mismo con el otro lado. Y ya tengo este diseño con el nudo alondra. Ahora este diseño lo repetiré con las 26 cuerdas restantes. Paso 2. Tomaré 2 cuerdas del mismo nudo y haré el siguiente nudo. Y así es como me queda este nudo. Este será el nudo que haré en todo mi diseño. Lo volveré a repetir una vez más. Y ahora repetiré este nudo con todas las cuerdas restantes. Ya tengo la primera fila. Ahora haré la siguiente fila. Para hacer la siguiente fila cogeré una cuerda de un nudo y la otra cuerda del otro nudo y haré otra vez el nudo que hemos estado haciendo. Ya tengo el nudo y ahora este nudo lo haré en todas estas cuerdas. Ya completé la segunda fila. Ahora para hacer la tercera fila y las siguientes filas, que en total haré 7 filas. Para esto voy a quitar las cuerdas de los extremos. Esta cuerda de aquí, que es la cuerda de 1,80 m, y esta cuerda del otro extremo. Y cuando hice la segunda fila me sobró esta cuerda de este extremo, la cuerda de acá de este extremo. Esto quiere decir que cada vez que vayamos haciendo una fila nos sobrará una cuerda, ¿sí? Entonces, para hacer la tercera fila hago exactamente lo mismo que hice para hacer la segunda. Es decir, coger una cuerda de un nudo y otra cuerda del otro nudo y volver a hacer el nudo que estamos haciendo. Listo, como este nudo hacemos en toda la fila. Una vez que terminamos la tercera fila, pues continuamos haciendo hasta llegar a la fila número 7. Ya completé las 7 filas. Recuerden, cada vez que van haciendo una fila, quitar una cuerda de cada extremo. Ahora vamos al paso 3, en el que vamos a cerrar este cesto. Para esto vamos a unir las dos partes de esta manera. Aquí tenemos las dos cuerdas de 1,80 m y ahora vamos a unirlas haciendo un nudo festón. Ahora vamos a cerrar esta zona de aquí. Para esto cogemos las dos cuerdas que habíamos cogido ya anteriormente y volvemos a hacer el nudo que hemos estado haciendo. Volvemos a coger las dos cuerdas, cogemos la primera, esta, luego cogemos la cuerda de lado y otra vez el nudo. Ahora cogemos la siguiente cuerda de acá y volvemos a hacer el nudo.
Y este proceso lo vamos haciendo hasta completar toda esta zona de aquí de nudos. Es decir, vamos cogiendo una de estas cuerdas más una cuerda de estas de acá al lado y seguimos haciendo los nudos. Y así es como ya tengo todo el cesto cerrado. Ahora vamos a hacer la base de este cesto. Pero recuerden que si quieren conocer más trucos de macramé, pueden clicar por aquí. Y también pueden suscribirse. Ahora haremos el último paso en el que vamos a cerrar este cesto. Para esto vamos a utilizar el nudo festón. Entonces, cogeremos una cuerda, cualquiera, esta de aquí por ejemplo, la cruzamos hacia la derecha y vamos a hacer nudo festón con todas las cuerdas. Ya completé la primera vuelta, ya estoy aquí donde inicié. Ahora para hacer la siguiente fila, lo que vamos a hacer es coger la misma cuerda que hemos estado utilizando. Vamos a coger la siguiente cuerda, que es esta de aquí, y volveremos a hacer nudos festones. Lo hacemos con la primera cuerda, ahora cogemos la segunda, ahora cogemos la tercera cuerda, estamos haciendo nudos festones, y ahora cogemos la cuarta y la pasamos hacia acá atrás, porque esta ya no la vamos a utilizar, ¿sí? Aquí. Ahora vamos otra vez, cogemos la primera y otra vez nudo festón. La segunda, la tercera y la cuarta cuerda igual, para acá atrás, que ya no la vamos a utilizar. Tenemos aquí. Y así es como vamos haciendo el cierre. Vamos cogiendo 3 cuerdas y la cuarta la retiramos, y así continuamente, hasta que se nos salga más pequeñito el agujero, para ir sellando.
así es como me va quedando. Vamos a ir cerrando este agujero de aquí, haciendo una espiral. Pero esta cuerda de aquí que hemos utilizado para hacer como hilo guía para todos los nudos festones ya se me está quedando corta. Entonces vamos a coger la siguiente cuerda, vamos a unir las dos cuerdas, la anterior con esta que va a ser la nueva, y con las siguientes cuerdas hacemos el nudo festón normalmente, con las dos cuerdas, ¿sí? Apretamos bien y listo. Y así continuamos. Recuerden, hacemos 3 cuerdas y eliminamos una. Entonces yo aquí ya hago mi tercera cuerda. Esta sería la cuarta. Y como no la necesito, pues ya la podría cortar, porque esta ya no necesito, ¿sí? Entonces corto la cuarta. Y así voy haciendo. Cojo la siguiente y continúo haciendo. Y así poco a poco se va a ir cerrando este agujero. Y así voy avanzando, ya me queda poco para cerrar todo este cesto. Y listo, ya está todo cerrado. Ahora lo que voy a hacer es meter todas estas cuerdas por aquí. Y tengo aquí todas las cuerdas que no he cortado aún. Entonces le daré la vuelta y empezaré a cortar todas estas cuerdas. Una vez que corté todos los sobrantes, ya me queda algo así. Este diseño me queda hacia adentro. Le vamos dando forma y listo. También lo hice con yute. Por si quieren hacer con yute, también pueden hacerlo. Miren, este yute es de 4 milímetros. Y también queda muy bonito, muy bojo este diseño. Entonces aquí tenemos con trapillo y con yute. Espero les haya gustado mucho el video y hayan aprendido a hacer este cesto circular. Y si les gustan los cestos, les dejo otro por aquí que también es muy bonito para que puedan hacer. Y no olviden suscribirse en este botoncito de por aquí.